Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo. Como ya sabréis, hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro pañito en relieve. Y como estaréis deseando de terminarlo, vamos a pasar directamente al vídeo. Vamos a ver cómo enganchar este segundo motivo que estamos haciendo al motivo que ya tenemos hecho. Primero, antes de nada, darle la vuelta, puesto que vamos a trabajar una cadena y las cadenas se hacen de este lado. Vamos a tener la precaución de esto. Una vez que hemos hecho el anillo grande, tocaría la cadena. Bueno, pues vamos a enganchar en la cadena que viene a continuación de este anillo grande. Entonces, engancharemos en la parte central de los picots de la cadena. Aquí hay 5 picots, engancharemos en el tercero. De momento voy a hacer los 8 nudos y los 2 primeros picots, y cuando termine volveré para comentaros cómo engancharlo. Una vez que hemos hecho 8 nudos y 2 picots separados por un nudo, ahora enganchamos en un picot central de una cadena que salga a continuación del anillo grande. Este anillo, pues esta cadena. Y vamos a enganchar en este picot central. Tomamos el hilo y enganchamos. Y ahora seguiremos tejiendo el resto de puntos, o sea, tendríamos que hacer 2 picots separados por un nudo y los 8 restantes nudos. Una vez que hemos enganchado y hemos terminado la cadena, pues daríamos la vuelta. Y entonces ahora tendríamos que hacer los 2 anillos pequeños. Después de hacer los 2 anillos pequeños, daríamos la vuelta y haríamos la cadena. Pues esta segunda cadena iría enganchada en esta otra cadena de aquí, o sea, en su picot central. Haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. 8 nudos, 2 picots separados por un nudo, engancharíamos en la parte central y de nuevo a continuación 2 picots separados por un nudo y 8 nudos. Como veis, estos 2 primeros detalles ya están unidos. Ahora solamente nos queda terminar este segundo motivo. Ya tengo terminado mis primeros 2 motivos. Ahora he comenzado el tercero. Para enganchar el tercer motivo tenemos que tener en cuenta que aquí hay que dejar libres 2 cadenas, esta cadena y esta cadena, por lo que tendremos que enganchar en esta cadena y en esta cadena. La próxima cadena que haga irá enganchada en esta, en la cuarta, contando desde aquí. Y la otra cadena irá enganchada en la tercera, contando desde aquí. Y aquí me quedarán 2 cadenas libres. Una vez que he enganchado la primera cadena, tendría que quedar de esta forma. Ahora daré la vuelta y seguiré tejiendo mis 2 próximos anillos, que serán los 2 pequeños. Una vez que tengo hecho mis 2 anillos pequeños, le daría la vuelta de esta forma, ¿veis? Y haría mi próxima cadena y la engancharía aquí, en el pico central de esta cadena. Y como veis, ya me quedarían estas 2 cadenas aquí. Después ya pues seguiría tejiendo el resto del motivo. Y aquí tengo mis 2 cadenas enganchadas. Esto tendría que quedarnos de esta forma, con estas 2 cadenas aquí en la parte interior libres. Ahora seguiré tejiendo el motivo de la forma habitual hasta terminarlo por completo. Ya he terminado de hacer el tercer motivo. Después de hacer el tercer motivo vamos a comenzar a hacer el cuarto. Yo ya lo tengo aquí adelantado
para explicároslo. Una vez que hemos llegado a un anillo grande, puede ser este o puede ser este. Yo siempre estoy empezando en el tercero. Bueno, pues una vez que hemos llegado al anillo grande, nos tocaría hacer la cadena. Entonces, aquí es donde tenemos que enganchar. Para enganchar, vamos a dar la vuelta tanto a uno como al otro. Y comenzaremos a hacer nuestra cadena que engancharemos en el cuarto. Y la segunda cadena la engancharemos en el tercero, para que queden aquí 2 arcos libres. Una vez llegado aquí, a este punto, vamos a fijarnos en una cosita. En la parte interior siempre nos van a quedar 2 cadenas, ¿veis? 1 y 2. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer aquí 2 cadenas más que quedarán independientes y la tercera cadena la engancharemos en la tercera cadena de aquí. Después de llegar a este punto, como veis aquí, hemos hecho 2 cadenas que no hemos enganchado en ningún sitio porque en la parte de aquí del centro se tienen que quedar 2 cadenas libres en cada motivo. Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer nuestra próxima cadena, que vamos a enganchar en esta tercera, en el picot central. Como veis, hemos enganchado en el tercer arco y ahora hemos seguido tejiendo para hacer otro arco que engancharemos en la tercera y después a continuación pues terminaremos nuestro motivo de la forma habitual. Antes de continuar, quiero mostraros cómo va quedando. ¿Veis? Hemos enganchado estas 2 cadenas de aquí. Y quiero hacer hincapié en que en esta parte central, en todos los motivos, tiene que quedar 2 cadenas, como veis aquí. Ahora lo que voy a hacer es continuar haciendo este último motivo hasta el final. Una vez que hemos hecho nuestros 4 motivos, ahora vamos a hacer aquí un motivo pequeñito central para darle más consistencia a nuestro paño. Y vamos a comenzar a hacerlo elaborando un anillo de 8 picots separados cada uno de ellos por 3 nudos. Este anillo es igual que este anillo que hicimos aquí para los distintos motivos. Una vez que tenemos esta parte central, vamos a coger una hebra de hilo y vamos a cargar una naveta con la intención de que quede el hilo continuo. ¿Veis? De esta forma. Entonces ahora este hilo, esta naveta, nos va a servir de ovillo y esta nos va a servir de guía. Ahora, a continuación, vamos a coger este motivo que hemos hecho y vamos a enganchar en cualquiera de sus picots de esta manera. Y vamos a hacer nuestros primeros 8 nudos. Como veis aquí, va a llevar unas cadenas que van a llevar 8 nudos, un picot, 4 nudos. Este picot ahora veremos dónde lo enganchamos. 4 nudos, un picot y 8 nudos. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho 8 nudos, un picot y 4 nudos. Y después de esto hemos enganchado al picot central de esta cadena, como veis aquí. Ahora a continuación vamos a hacer 4 nudos, un picot y 8 nudos. Y engancharemos aquí.
Como veis, ya tenemos nuestra primera cadena de este pequeño motivo central hecha. Ahora, a continuación, vamos a hacer la segunda. Es exactamente igual. Vamos a hacer 8 nudos, un picot, 4 nudos. Vamos a enganchar en el picot este central, 4 nudos, un picot y 8 nudos. Y volveremos a enganchar en otro picot, o sea, en este de aquí. Como veis, hemos hecho estas dos cadenas que hemos enganchado a estas dos cadenas interiores que quedaban libres en el motivo. Pues ahora vamos a hacer lo mismo en estas dos y en estas dos. Y este es el resultado. Una vez que hemos terminado, cortamos el hilo, picamos en la base de la primera cadena con una agujita y hacemos un nudo por detrás. Y a continuación almidonaremos. Y este es el resultado de este bonito motivo para tapete. Ahora el trabajo depende del tamaño que queráis darle. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Y como os digo siempre, si os ha gustado, dadme un like, compartir, que compartiendo aprendemos todo. Y si aún no te has suscrito, vamos, anímate, que es gratis. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.